Muy buenas, yo soy Justin Rodríguez, número 16 de sexto C, y hoy les vengo a hablar sobre lo que es el cableado estructurado. Primero que nada, me gustaría empezar explicando qué es un cable de red. Bueno, el cable de red es el método que tienen las computadoras para conectarse al Internet independientemente de si tienen o no una tarjeta Wi-Fi. Este método de conexión es mucho mejor y más eficiente que el Wi-Fi debido a que al la PC estar conectada directamente a nuestro router, no existirá la latencia que podemos presenciar si utilizamos nuestra tarjeta Wi-Fi. También cabe destacar que la velocidad de transmisión de datos, tanto de subida como de bajada, se verá incrementada, además de que no enfrentaremos problemas a la hora de conectarnos, tales como que se nos apague la tarjeta Wi-Fi o que ésta resulte dañada. La única desventaja que tiene este tipo de conexión es el hecho de que no podremos llevarnos nuestra computadora a todos lados debido a que necesitaremos tenerla conectada constantemente a una fuente de internet como lo puede ser un router. Ahora hablaremos sobre los distintos tipos de cableado que existen actualmente. El sistema de cableado horizontal es aquella proporción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde el área de trabajo hacia el cuarto de telecomunicaciones o viceversa. El cableado horizontal se compone de dos elementos básicos, los cuales son las rutas y espacios verticales, también llamado sistema de pasada de datos horizontal, y las rutas y espacios horizontales, los cuales son utilizados para distribuir y soportar el cable horizontal y conectar el hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los contenedores del sistema de cableado horizontal. Ahora hablaremos sobre el cableado vertical o cableado backbone. El sistema de cableado vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada y servicios del edificio, cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. El cableado del backbone incluye medios de transmisión, que son los cables, puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. El cableado vertical realiza las interconexiones entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la salida del equipamiento. Ahora hablaremos sobre los distintos tipos de cables utilizados para pasar datos mediante red. El primer tipo de cable del que vamos a hablar son los cables UTP, cuya sigla significa Unshield Twisted Pair o par trenzado sin protección. Estos son los cables más comunes y se caracterizan por no tener protección alguna, por lo que simplemente son los cables que usaremos para conectarnos a la red. Ahora hablaremos sobre los cables STP. STP quiere decir Shielded Twisted Pair o cable de par trenzado blindado individual. Contiene pares trenzados rodeados cada par de una cubierta protectora hecha de aluminio. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión sin blindaje y su impedancia característica es de 150 ohmios. Ahora hablaremos sobre los cables FTP. FTP quiere decir Foiled Twisted Pair o cable de par trenzado apantallado. Estos contienen pares de cables trenzados, todos rodeados de una sola cubierta protectora de aluminio. Este es similar al caso anterior de los cables STP, pero este último es más utilizado en equipos inalámbricos en exteriores. Su impedancia característica es de 120 ohmios, es decir, a diferencia del cable anterior que es solo usado en Ethernet y sistemas de Token Ring, los cables FTP son más usados para sistemas inalámbricos que se encuentren en el exterior de los edificios o de nuestras casas. Ahora hablaremos sobre los cables de fibra óptica. La fibra óptica es una fibra flexible, transparente, hecha al embudir o extruir vidrio, silice o plástico, en un diámetro ligeramente más grueso que el de un cabello humano. Las fibras ópticas se utilizan más comúnmente como un medio de transmitir luz entre dos puntas de una fibra y tienen un amplio uso en las comunicaciones por fibra óptica, donde permiten la transmisión en distancias y en un ancho de banda, velocidad de datos, más grande que los cables eléctricos.
se usan fibras en vez de alambres de metal porque las señales viajan a través de ellas con menor pérdida. Además, las fibras son inmunes a la interferencia electromagnética, un problema del cual los cables de metal sufren ampliamente. Ahora hablaremos sobre los distintos tipos de conectores que pueden ser utilizados en los cables de red. Ahora hablaremos sobre el conector RJ45. El RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadora con cableado estructurado. Posee 8 pines u 8 conexiones, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado UTP, FTP o STP. Es parte del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos y es utilizada comúnmente con los estándares A568 o B568, que definen la disposición de los pines, o wiring out. Una de las aplicaciones comunes es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 4 pares, 8 pines, u otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos en 2 pares, por ejemplo en Francia y Alemania, y otros servicios de red como RDSI, T1 e incluso RS232. Ahora hablaremos sobre el conector RJ11. El RJ11 es el conector utilizado en las redes telefónicas. Se refiere exactamente al conector que se une al cable telefónico y que tiene 6 posiciones con 4 contactos centrales por los 4 hilos del cable telefónico, aunque normalmente se usan solo 2, los cuales son los 2 centrales. En realidad, el RJ11 no es más que una manera de llamar a los cables de telefonía de 6 posiciones y 4 conectores, 6P, 4C. En España se usa en todas las conexiones telefónicas, aunque a menudo se utilizan conectores RJ10 de 4 pines y 2 cores o 2 conectores. Pero en otros países como Alemania son utilizados conectores RJ45 como conectores telefónicos. Muchas gracias por su atención.